En este canal ya hemos puesto el ojo a las RX 5500 XT, 5700 XT y de esta generación de AMD solo queda las RX 5600 XT. Una gráfica que cuando salió por allá en el año 2020 prometía un futuro a muy largo plazo, el cual hoy veremos a casi 6 años de su salida si es verdad. Vayamos sin miedo. Después de un éxito rotundo para AMD con la arquitectura Polaris y las ya conocidas RX 580, RX 570 y todas las de esa generación, los dirigidos por Lisa Su en el CES del año 2020 presentaron su nueva arquitectura que tiene por nombre RDNA, que simplemente de manera resumida es Radeon DNA. Ese 6 de enero fue presentada y terminaría saliendo al mercado el 21 de ese mismo mes con un precio de lanzamiento de $279. Una GPU que tiene un chip Navi 10, el cual fue fabricado por TSMC en el proceso de fabricación de 7 nanómetros con 10,3 millones de transistores. Y por reportes de esa época, esta 5600 XT se situó para pelear contra las GTX 1660 Ti y 1660 Super. Repaso breve e importante: 2304 unidades de sombreado, 64 ROPS o unidades de rasterizado, 36 unidades de cómputo, frecuencias que van desde los 1130 MHz hasta 1560, 6 GB de memoria VRAM y toma eso en cuenta de cara al rendimiento. Memorias de tipo GDDR6 con un bus de 192 bits, ancho de banda en 288 GB por segundo y con la interfaz de PCI Express 4.0 de 16 líneas, un TDP de 150 vatios y según Tech Power Up recomiendan una fuente de 450 watts. En dado caso, con una de 650 watts vas más que sobrado para casi cualquier GPU de la gama media sin problema. Aquí habrá sorpresas y también algunas cosas extrañas. Lo que quieran comentar lo estaré leyendo, ¿ok? Eso es una locura. Así los tiene. 2 huevos así de grandes que tiene. Primero en este caso eBay. En esta plataforma suele verse rondando los $100-130, aunque también vas a llegar a ver una que otra por debajo, pero ya es cuestión de revisar bien. Las dos que puedo resaltar es esta de $98 que tiene un costo de $33 el envío. Digan lo que quieran, los leeré allá abajo en comentarios. Mientras que en G Electronic tienen la de ASRock Challenger en $99. Envío gratis, es usada y en muy buenas condiciones. Además es un vendedor confiable. Vayamos a viajar directo hasta Venezuela en Mercado Libre, donde les recuerdo lo siguiente. Tengo una cita con la muerte. Eso debió haber sido lo que dijo el vendedor antes de crear la publicación, pero vayamos más serios, porque a pesar de que revisé bastante, no logré encontrar nada en Mercado Libre, excepto por algo que me llamó la atención. ¡No! 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 ¿Qué puedo decir, señores? Vayamos al Marketplace, es mejor. Y déjenme contarles, en el país esta gráfica suele pasarle lo mismo a opciones como la GTX 1080 y RX 5500 XT. Casi nadie las vende de segunda mano y son difíciles de encontrar, pero nos vimos al menos dos opciones. En $160 esta opción en Valencia dice 100% operativa con garantía de 3 meses, lo que te recomiendo investigar por tu cuenta. $150 también de una tienda virtual que nos tiene la de MSI. La decisión es tuya, pero antes de tenerla en mente para tu PC, debemos revisar lo siguiente. Aquí déjame explicarte. Vamos a tener unas comparativas un poco rudas, pero quiero que te quedes conmigo y veas a la pantalla para que comprendas mejor. Primero, rendimiento real de la 5600 XT. Si tienen dudas, los benchmarks los hizo el pana de Cabra SMM. Enlace de su video directamente en la descripción de este mismo. Luego vamos con aquello que les dije en historia, no sé si te acuerdes. RX 580 versus GTX 1660 Super y esta misma 5600 XT. Y en la última parte esta gráfica está frente a la RX 6600, su hermana mayor, RX 7600 y RTX 4060. Eso nos dará la suficiente información aparte de su precio, que ya lo valoramos, para después meternos en la conclusión.
Comenzamos con su rendimiento puro y duro. Fortnite en modo rendimiento. Necesito que sepas que Cabra usó un Ryzen 5 3600, por lo que tome nota de que suele rondar los 140 FPS sin problemas, siendo más que perfecto para monitores de alta tasa de refresco. El caso de Counter-Strike 2, este bro suele usar mucho la configuración de 1280 x 1024, pero con gráficos en bajo tenemos más de 200 fotogramas por segundo. Y sí, es verdad que puede bajar un poco, pero la experiencia puede rondar fácil los 160 FPS sin ningún tipo de problema. Vamos con Warzone. Igual, gráficos en el modo competitivo nos suele dar más de 90 fotogramas por segundo, y por un título competitivo lo veo más que genial. Vayamos ahora con títulos más exigentes, títulos AAA, pero hay uno que necesitas ver. El GOTY del año pasado, Expedition 33. Gráficos en bajo, con el XeS en modo calidad. Esperemos que se pueda jugar a unos 40 FPS, siendo una verdadera sorpresa. Si quieres, déjame saber en comentarios lo que tú pienses, te quiero leer. Porque en otros títulos rudos, como Oblivion Remastered, nos da unos 70 FPS sin problema, lo que es increíble porque este título está corriendo en medio, con el FSR en modo equilibrado, y no ha requerido de la generación de cuadros. ¿Nani? Sí pues, pero no es lo único que corre bien. Y ojo, GTA V Enhanced Legacy va fácil sobre los 100 FPS. Pero The Last of Us Parte 2 es una verdadera locura, ya que eligió la configuración gráfica alta, buscando explotar la GPU, pero lo aguanta sin problema. Cosa que en este punto necesito resaltar el tema de la VRAM. Esos 6 GB pueden llegar a ser todavía buenos en configuraciones gráficas bajas o medias, porque en títulos como Silent Hill 2 Remake son gráficos medios y no lo sufren. Stalkers 2 también está muy bien, pese a que está en bajo. También en Spider-Man 2 estando en bajo, y el uso, si bien se ve cercano a los 6 GB, no está tan mal. Por ello vayamos a las comparaciones, ¿no les parece? Esta comparación a 3 bandas es dura, pero créeme que la necesitamos saber, y la razón es esta. No me esperabas, ¿verdad? Bueno, vayamos al grano. Cualquiera que haya tenido una RX 580 o la tenga y piensa en actualizar, a veces se le puede presentar esta opción en el mercado, y la duda va a ser la siguiente: ¿es una buena decisión? Ya te la voy a responder, solo quédate conmigo. Vayamos directo con títulos AAA y exigentes para que se vea, porque si vamos con juegos como Black Ops 6 o Counter-Strike 2, inclusive el PUBG, hay diferencias. Pero en God of War Ragnarok es donde podremos comprender un poco más de la verdad. Allí los gráficos están en medio, y la 5600 XT es la mejor gráfica allí, pero con sinceridad, la diferencia no es que sea tan interesante, por lo menos en rasterizado puro, no. Pero si metemos el FSR y generación de cuadros, ya se ve hasta más bello. Superamos más de 40 FPS contra la GTX y casi duplicamos contra la RX 580. Recuerda, con tecnologías. En Silent Hill 2 Remake, gráficos en alto, la diferencia es casi nula entre la GTX y la 5600 XT, pero esos 15 o 16 ante la 580 son importantes que lo tengas en cuenta. Aunque en Wukong, con los settings en medio, pasa algo similar a Ragnarok, donde la RDNA suele ir mejor y está mucho más estable. Pero en otro título de PlayStation como Ghost of Tsushima, la verdad es que RDNA demuestra su mejora de poder. Este título corre en alto y así le saca 28 FPS de diferencia a la 580, unos 23 a la GTX, cosa que se puede incrementar porque esto es rasterizado nativo, ya que usando el FSR y generación de cuadros la diferencia se vuelve casi el doble. Pero eso es solo un dato, mejor vayamos con las gráficas más recientes a ver si logra sostenerse. Perfecto, esta vez, como te dije, ten paciencia. El benchmark lo tienes en la descripción para que veas más a detalle, pero lo importante es que veamos los títulos exigentes. Stalkers 2, gráficos en alto, a puro rasterizado, se ve como la 7600 y RTX 4060 son simplemente mucho mejores sin ninguna duda, dado que hay hasta 21 FPS de diferencia. Pero lo que sorprende es la RX 6600, cosa que a pesar de aplicar el FSR no mejora mucho, pero claro, ahí es cuando las de nueva generación mejoran considerablemente, aunque solo para que lo sepas, activando la generación de cuadros la diferencia pensé que se incrementaría y más bien se sigue manteniendo en 22 FPS, pero ojo, esto es un dato que quiero dejarte aquí en este video. En el caso de God of War Ragnarok es de 30 FPS de partida, por lo que las 7600 y 4060 se ven como mejores, y de paso la 6600 se queda en el medio, tomando como referencia que el título corre en ultra. Lo que veo es una potencia interesante, pero más adelante
adelante exploramos de eso. Cosa que en Silent Hill 2 Remake cuesta ver porque con los gráficos en alto, y repetimos con la situación de esta parte de la comparación, 31 FPS desde la 5600 XT hasta la 4060, todo eso utilizando un Ryzen 5 5600, lo que es algo muy realista a día de hoy para aquellas personas que realmente tienen una gráfica como esta o realmente están buscando dar un salto de calidad. Último título, The Last of Us, gráficos en alto 1080p, la verdad es que aquí sin mucho que decir, 58 FPS para la 5600 XT, 67 para la 6600, 81 para la 7600, 86 para la 4060. Lo que quieran decir, háganlo en comentarios. Llegó la hora de la verdad. Perfecto. Después de una larga comparación, visión de mercado, la pregunta que siempre respondemos es la siguiente: ¿vale la pena? Pues vamos poco a poco y quiero que seas atento a los detalles que voy a decir. Esta plataforma te dicen muchos creadores de contenido que los 8 GB de VRAM en 1080p no son suficientes para jugar a día de hoy. Pero eso puede tener matices. ¿Quieres jugar en gráficos altos o gráficos bajos? Todo lo que vimos en su rendimiento de rasterizado, comprendimos que tiene un poder interesante. Muchas veces cuando subes la calidad gráfica es donde vas a sufrir. Por lo que entonces la duda es ahora cuánto es lo recomendable para 1080p. Escucha lo siguiente, yo te diré que para configuraciones bajas y medias 6 GB hoy en día te darán la oportunidad de entrar en el mundo del gaming. Si bien yo diría que 8 GB sería mejor, tenemos una opción que en Latam podría estar en unos $150, siendo mejor a una RX 580, esta también al nivel de una RX 6600, cercana a la GTX 1660 Super, y a todo eso se suma que a veces somos nosotros los creadores los culpables de esa disparidad. Mientras que la mayoría dicen que 8 GB no sirve para 1080p, otros decimos que 8 GB sirve, y están ustedes al otro lado buscando la respuesta más fiel a su situación. Entonces la realidad es que por rendimiento es una opción fiable, aunque en su rango de precio es donde tenemos que ver esta situación. En eBay me encontré lo siguiente: $140 una RTX 2060 Super de 8 GB de VRAM, $180 por la RX 6650 XT, que es similar en rendimiento a la RX 7600, y una RX 7600 a $200. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tengo un video hablando de la saturación del mercado, pero en un momento te digo que lo veas. La respuesta de todo esto ha estado implícita. Si ya tenías una RX 580 o una GTX 1060, podría no ser una idea correcta ir por esta RX 5600 XT. Y digamos que por $100 es más que su punto dulce. Es el mejor precio que podrías pagar por ella. Siendo $50 en Latinoamérica, podría ser ese punto dulce también para una GPU como esta, siempre y cuando no aparezcan las RTX, ya que allí existe el famoso problema de esta gráfica. Las RX 5000 no tienen núcleos para Ray Tracing y allí es donde dejan de ser valiosas, pero como vimos en rasterizado, gracias al FSR tienen un extra de vida, pero no tendrás trazado de rayos. Así que vayamos al resumen de todo lo que te acabo de decir. ¿Recomendable? Sí, y solo por $100 o menos en eBay, $150 o menos en Latinoamérica. Pero aquí la situación: si por diferencia pequeña de precio hay una RX 6000 o RTX 2000, RTX 3000, ya no valdría la pena. Eso es lo que creo, pero como dije, eso se debe a la saturación del mercado, una que ya les exploré en el video que están viendo aquí en pantalla, el cual deberías irlo a ver ya, donde exploro más todo lo que te digo.